Buen día, yo soy Fátima Paul Mendívil Tiznado y en esta ocasión les voy a hablar acerca de un organismo modificado genéticamente, que por sus siglas es OGM o OMG. Bueno, ¿qué es un organismo modificado genéticamente? Este es un organismo cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética. En ocasiones también se les llama erróneamente transgénicos. El error radica en que un transgénico es una transferencia de uno o más genes de una especie a otra especie diferente. Desde hace miles de años se dan estas modificaciones, ya sea a plantas o animales, solo que esa, debido a la falta de la ciencia, se daba de una forma natural, es decir, que existían los cruces entre plantas y animales con características especiales que eran de interés para obtener una expresión genética de ellos. La ingeniería genética nos permite modificar organismos mediante la transgénesis o la cisgénesis, es decir, la inserción de uno o varios genes en el genoma. Los OGM incluyen microorganismos como bacterias o levaduras, plantas, insectos, peces y otros animales. Estos organismos son la fuente de los alimentos genéticamente modificados y son ampliamente utilizados en investigaciones científicas para producir otros bienes distintos a los animales. Por tanto, en la actualidad, después de miles de años, los alimentos generados a partir de especies modificadas genéticamente son aquellos cuyo material genético, o sea, el ADN, ha sido alterado de una manera que no se produce de forma natural. Por ejemplo, introduciendo un gen de otra especie. A la tecnología que hace esto posible también se le conoce como tecnología genética, tecnología del ADN recombinante o ingeniería genética. Ahora bien, también existen preocupaciones. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, tenemos el flujo de genes, que este consiste en la mezcla de un organismo modificado genéticamente o transgénico con otro que no es transgénico, y por ello se crearon las semillas Terminator que busca crear plantas estériles, pero al tener que comprarlas cada cierto tiempo se rechaza por los agricultores. Y por otro lado, también es preocupante la comida procedente de cultivos transgénicos a los no transgénicos, pero científicamente se ha comprobado que consumir plantas modificadas no tiene ninguna repercusión en la salud del ser humano. El mecanismo natural de ingeniería genética utilizado por Agrobacterium para transferir parte de su ADN a las células vegetales es aprovechado por los investigadores para transferir genes de interés a las plantas. Ahora bien, con esto tenemos un ejemplo de una obtención de plantas genéticamente modificadas con la utilización de Agrobacterium. Pero antes, ¿qué es Agrobacterium? Bueno, este es una bacteria que habita comúnmente en el suelo y que introduce ADN en las plantas naturalmente. Y ahora sí tenemos el ejemplo, que lo primero que se hace es la obtención de un plásmido, que este es el vehículo de ADN circular, con el gen de interés, que en este caso, como ejemplo, tenemos el gen BT. Y pues claramente se puede observar que el plásmido y el gen se unen. Después tenemos la introducción de ese plásmido en Agrobacterium y luego la bacteria portando el nuevo plásmido es utilizada para transformar células vegetales. Después se da la incorporación del gen de interés dentro del cromosoma vegetal. Se puede apreciar en la imagen la célula vegetal ampliada en la cual dentro de ella se observa el núcleo y el cromosoma vegetal. Después tenemos la multiplicación celular, que pues las células vegetales son totipotentes. Esto quiere decir que una célula de cualquier parte de la planta puede multiplicarse. Y posterior a ello se da la regeneración y selección de plántulas transformadas, las cuales son aquellas que recibieron el gen de interés. Y finalmente se genera la planta completa con la transferencia de las plántulas seleccionadas al suelo. Bien, ahora tenemos una técnica, la cual es la obtención de animales genéticamente modificados.
y esta es mediante la transgénesis por manipulación de células embrionarias. Una estrategia más poderosa para la transgénesis implica la introducción de ADN extraño en células embrionarias totipotentes, que son las células ES, o células embrionarias madres, que son las células EM. Estas células se toman del interior de la básula en desarrollo y pasan a un medio donde se tratan con distintos productos, con lo que se conseguirá que las células no se diferencien y se mantienen en su estado embrionario. Bueno, aquí tenemos este ejemplo, que pues el primer paso es el aislamiento de la masa celular interna del blastocito. Y lo que se ve posterior son las líneas de células ES. Después se da la introducción del ADN de interés. Posterior se da la introducción de células ES en vastlocisto recipiente. Y finalmente se da la obtención de quimeras, se da el cruce de ellas y se da la identificación de transgénicos. Y bueno, el ADN extraño se introduce en las células ES mediante diversas técnicas. Posteriormente, las células transfectadas son reintroducidas en una blástula y está reimplantada en una hembra. Y bueno, podemos ver que con esta técnica las neonatos son quimeras. Mediante el cruce de estas se consiguen animales transgénicos con aquellas quimeras que han incorporado el transgen en su línea germinal.